Muy bien, y está en la línea telefónica Irene Weiss. Ella es bióloga egresada de la UBA, ecóloga y además especialista en evaluación de impactos ambientales. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo te va? Buenas tardes, un placer volver a tenerte en nuestro programa. Ay, qué placer, Gastón, vos sabés que yo los quiero un montón, así que siempre que sale una novedad así me están llamando. La verdad es que sí, es como vos decís, fue una cosa realmente de mucho tiempo de negociación, que no salió de la noche a la mañana y que llevó mucho tiempo, décadas, sobre todo los últimos 15 años que fueron muy tediosos. Bien, y acá vamos a hacer un parate para que muchos que tal vez ni siquiera saben de que pasó esto de un acuerdo tan importante, hagamos un poco de memoria. ¿Qué pasó hace unas décadas atrás? ¿Cómo es que se empiezan a plantear la necesidad de conservar los océanos y particularmente por qué? Bueno, en realidad voy a decir una cosa que es medio básica, pero para que se entienda. Cuando empezaron a tener mayor tecnología los satélites y poder ver, por ejemplo, lo que había en un bosque, incluso ahora hasta las propias plantas, viste, con el zoom, uno puede saber qué árboles hay en cada lugar, por ejemplo, en la Amazonía o en otros lugares del mundo, porque los árboles, es una verdad de perogrullo, están quietos y además están en la superficie. El problema es que en el mar no solamente no se puede ver en profundidad, o sea, se puede ver hasta cierta profundidad, pero no a toda la profundidad, y además los peces se mueven y todo el resto de los animales marinos se mueven. Entonces era muy difícil evaluar, la gente creía en general, yo estoy hablando del imaginario popular, de que el océano es algo inagotable, y empezaron a darse cuenta que realmente la pesca estaba viniendo cada vez peor, sobre todo por la aparición en los últimos años de los buques, estos tanques gigantes de las grandes multinacionales metalúrgicas que tienen una tecnología con ecosonda que pescan hasta no solamente los cardúmenes, hasta el pez más chico que se esconde detrás de una roca, ¿entendés? Entonces estaban devastando los océanos en desmedro de los pequeños pescadores artesanales, sobre todo de la costa occidental de África, la que mira hacia América. Se armó un gran debate porque realmente estaba siendo una cosa calamitosa. Entonces empezaron a pensar en este acuerdo histórico que surgió justamente la semana pasada. En realidad el documento final salió el sábado a la noche en Nueva York, y lo que se trata es de proteger más del 60% de los mares, que son los que están en la parte de ultramar, porque, o sea, la parte de alta mar en realidad, porque hasta las 200 millas náuticas, vos sabés que los países por la plataforma continental tienen jurisdicción, sí. Pero a partir de ahí es como que lo que es de todos no es de nadie, entonces cualquiera hacía cualquier cosa. Es lo que uno habitualmente escucha en las películas y demás en las aguas internacionales. Exactamente, o sea, por eso hay una jurisdicción, hay una especialización del derecho, que es el derecho internacional oceánico, que tiene que ver con esto, ¿no? Hay gente que se dedica especialmente. Bueno, este es un tratado, realmente un acuerdo histórico, porque además es vinculante, cosa que es muy importante. Vinculante quiere decir que lo tienen que cumplir sí o sí, ¿no? O sea, hay cosas que, por ejemplo, que son sugerencias o son recomendaciones que no necesariamente son vinculantes, pero en este caso tienen que cumplirlo. O sea, es un tratado para garantizar el uso sostenible de toda esta biodiversidad oceánica, sobre todo para las futuras generaciones. Y bueno, hubo 5 rondas de conversaciones, en las negociaciones intervinieron más de 100 países, todos miembros de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y este consenso, bueno, se pudo lograr recién, como te decía, el sábado. Incluso intervinieron aproximadamente, además de los países, unas 20 organizaciones no gubernamentales que estaban impulsando esto. Para que la gente tenga una idea, las 200 millas, digamos, son a partir de los 370 kilómetros de la costa, más o menos, ¿no? Para que uno tenga idea, pues son millas náuticas. Y a partir de ahí están las aguas internacionales, donde los países no tienen un poder de decisión sobre esos países. Entonces, pensá que, como te decía, el 60% pertenece a todos y a nadie en un punto, había que protegerlo y sí o sí. Bueno, entonces esto no es tan sencillo porque bueno, hay que ir trabajando país por país, cada uno va a ver su realidad, sí. Y por supuesto hay que ratificar. Vos sabés que estos tratados no solamente está la buena voluntad de la firma en el momento que se firman, sino que también hay una ratificación que tiene que hacer cada país, que va a modificar las leyes que tenga que modificar para implementarlo, ¿no? Sí. Una de las organizaciones, por ejemplo, que más está en este momento interviniendo es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ¿no?
y está exigiendo que sea lo antes posible, porque la situación es calamitosa. Yo le decía a un colega tuyo el otro día que si esto realmente no se cumple, vamos a terminar teniendo un mar de que lo único que va a salir son gusanos, poliquetos, que son unos gusanos que forman unos tubos en el mar, y medusas, porque es lo que queda, digamos, cuando uno saca los grandes predadores, ¿no? Y rompe todas las cadenas alimentarias. La verdad que no hay opción. Sí, pero particularmente con todo esto que vos nos estás diciendo, a ver, ¿por qué costó tanto llegar a un acuerdo en algo que sabemos que de una u otra forma nos va a beneficiar hasta incluso aquellos como nosotros que no estamos al lado del mar, pero que sabemos que acá, digamos, nuestro mundo, nuestro planeta, se sostiene en muchos casos por el mismo océano? Porque hay muchos intereses, Gastón, o sea, los océanos no solamente son importantes para los turistas, para los pescadores, son absolutamente indispensables para, por ejemplo, hay mucha industria farmacéutica atrás de esto, o sea, se hacen muchos productos básicos de medicamentos, de alimentos, hay muchos analgésicos, por ejemplo, que hay medicamentos específicos para tratar la leucemia que se sacan de productos marinos, ¿no? Entonces, hay como un potencial enorme y hay un lobby, así como hay un lobby petrolero que se está oponiendo, por ejemplo, a las energías renovables, hay un lobby de los laboratorios que se está oponiendo al potencial que todavía tiene para dar el mar. O sea, hasta que no saquen lo último, ¿viste cómo pasa, cómo es esto? Hasta que no saquen lo último para tratar enfermedades no se van a quedar contentos. Entonces es gente con mucho poder, son empresas que no solamente tienen pauta publicitaria en los grandes multimedios, estoy hablando a nivel mundial, no estoy hablando de la Argentina, no a nivel mundial, pautas en los multimedios de prensa y también aportan a los partidos políticos. Por ejemplo, en Estados Unidos aportan a los demócratas y a los republicanos, o sea que gane quien gane siempre van a quedar bien parados, ¿entendés? Claro. Entonces es muy complicado. Encima tenés el problema que hay otro frente abierto que es contra el calentamiento global, porque el océano se está acidificando, está entrando mucho dióxido de carbono, se transforma en ácido carbónico con el agua, y entonces está bajando el nivel de pH del agua, o sea, se está acidificando. Entonces esta creciente acidez, por ejemplo, dificulta la posibilidad que tienen los moluscos, los caracoles, de producir su caparazón. Es todo un tema, ¿no? Hay montones de cosas que se están conjugando de manera paralela, te diría, y que interactúan, ¿no? Con respecto a los temas de contaminación. Sí, ¿no? Y además todas estas modificaciones, sumado al calentamiento global, el que cada vez se vuelca más agua a los océanos, lo que implica para la ciudad, es decir, conservar el océano es tan importante como preocuparse por la Amazonía, por preocuparse por los glaciares, o sea, es decir, aquí todo apunta a que todo el planeta hay que mirarlo como todo un sistema que funciona, una parte se une a la otra y no como partes aisladas tampoco. Absolutamente. Mira, yo el sábado de la noche estaba escuchando en vivo a través de YouTube al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Es Guterres porque es portugués. Portugués, sí. Sería la versión portuguesa de Gutiérrez, ¿no? De nuestro Gutiérrez. Y él lo que dijo es que esto es una victoria literalmente, si no mal no recuerdo las palabras, ¿no? Para el multilateralismo y para los esfuerzos globales para contrarrestar las tendencias destructivas que enfrenta la salud de los mares. Algo así dijo, ¿no? No solamente para ahora, sino para todas las generaciones venideras, ¿no? Entonces, en realidad lo dijo y después lo comunicó su portavoz, su vocero, en todos los medios, salió en todos los diarios, bueno, fue en Nueva York, en la sede de la ONU de Nueva York, y ahí, bueno, es donde tuvieron negociaciones, donde tuvieron parte de las negociaciones, ¿no? Que llegaron al borrador final. Yo te contaba en privado que estos acuerdos tienen textos, digamos, limpios, sin corchetes, y hay cosas que están entre corchetes, que ya se saben, estos acuerdos marco, que lo que está entre corchetes es lo que todavía falta consensuar. Entonces, todo lo que está fuera de los corchetes ya estaba acordado. Y lo que se trató de hacer ahora es terminar por fin de trabajar lo que estaba entre corchetes, o sea, lo que no había consenso entre todos los países. Y eso depende mucho de lo que te decía, de qué poder y qué fuerza tienen estas farmacéuticas, también las multinacionales de alimentos que sacan mucho del mar. Y bueno, esto se pudo conseguir por los delegados de la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de área fuera de la jurisdicción nacional, que fue digamos que es como la culminación de una serie de conversaciones que fue facilitando la Organización de Naciones Unidas desde el año 2004. Por eso digo que los últimos años fueron los más cruciales, porque además se veía, mientras estos debatían, se veía que el mar estaba cada vez peor.
Y acá esto es un tratado fundamental para enfrentar esta crisis planetaria, que es triple, digamos, ¿no? Porque por un lado está lo que te comentaba, que es el cambio climático, por otro lado está la pérdida de biodiversidad y por otro lado la contaminación, o sea que es un triple frente que estamos enfrentando, valga la redundancia. Sí, por supuesto que sí. Yo por lo que estuve viendo, porque yo el sábado cuando te leí que celebraba, si no me equivoco, a través de un tuit, o el domingo creo que fue, bueno, empecé a indagar un poco y dije, bueno, 190 países es un muy buen número de países que participaron de este debate, pero a mí poderosamente lo que me llamó la atención fue el tiempo que llevó la discusión, porque fueron décadas de discutir. Claro, bueno, esto cuando empezó, en realidad se llamó el proyecto 30 por 30, ¿no? Que era proteger el 30% de los mares para el año 2030, que en ese momento el año 2030 estaba muy lejos. Ahora estamos a 6 años y medio del 2030, ¿no? Sí. Menos de 7 años. Entonces, bueno, esto también se habló mucho y se debatió en la conferencia que se hizo a la COP de biodiversidad, la COP 15, que es no la COP, no se confundan con la COP de cambio climático, que tiene más números, no sé, el número más avanzado porque se hace todos los años, ¿no? Pero esta COP se hace cada 2 años. Y fue en Canadá. Es la de biodiversidad, exactamente, se hizo en Canadá, pero en realidad tocaba el año anterior, que por la pandemia y por la política de protección de las fronteras que tenía China, porque el país donde se iba a hacer era en China. Una parte muy pequeña se hizo presencial, el resto se hizo virtual, pero no se pudo terminar en China. Entonces se recurrió, ¿por qué a Montreal este año pasado? Porque Montreal fue el lugar donde se firmó el Tratado del Marco Global de la Biodiversidad. Entonces, por eso se llama Marco Global de la Biodiversidad Kunming-Montreal, porque Kunming es la ciudad china, Montreal es la ciudad de Canadá donde se firmó el Acuerdo Marco, que fue donde se terminó la COP el año pasado, en diciembre, ¿no? Si no me equivoco. Así que la verdad es que, bueno, por lo menos se está avanzando. Pero todas estas cosas llevan muchísimo tiempo, porque la cantidad de países, imagínate. Aparte, esto es como cuando, viste, como dicen los abogados vulgarmente hablando, cuando embarran la cancha. Si hay un país que vende su cuota porque le conviene frente a una farmacéutica o una empresa alimenticia que le da dinero para que diga lo contrario, o aparecen embarrando la cancha, entonces son países que son estados miembros, en general son los países chiquitos que por ahí no tienen muchas opciones y que se venden por 2 pesos. Yo no es que estoy criticando, estoy dando datos de la realidad, ¿no? O sea, esto es lo que ocurrió en realidad. Entonces, imagínate, si todos estuvieran... ¿Quién no quiere proteger el mar? ¿Quién no querría proteger el mar? Todo el mundo. Lo que pasa es que hay intereses que se interponen en lo que algunos países mínimos quieren o pueden con tal de ganarse unos pesos. Esto es como el tratado de la Comisión Ballenera Internacional, por ejemplo, cuando se trata de proteger a las ballenas, que hay países que ni siquiera tienen costa y ni siquiera tienen ballenas, pero se oponen. Me acuerdo, hay varios documentales hechos al respecto, ¿no? Con la Comisión Ballenera Internacional, donde venden su posibilidad de voto. En realidad están vendiendo el voto. Esa es sí. Eso sería en concreto es lo que pasa, tal cual. Pero bueno, a partir de esta firma, de este convenio que la verdad es histórico, sobre todo pensando que desde que se llegó al acuerdo sobre el derecho al mar en 1982, este es el que le sigue, digamos, se han pasado añares, más de 30 años, casi 40, entre un hecho y el otro. Pero a partir de ahora, y supongamos que los países a esta legislación la incorporen a sus leyes y se haga todo como se está pidiendo hoy en día, que es urgente y demás. Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que tienen que empezar a hacer cada una de las naciones para cumplir con este tratado? La aplicación, el texto de la aplicación es como cuando se sanciona una ley, ¿viste? Y por la Constitución de la Argentina, que ahora los recursos son de las provincias, tienen que aplicarla, hacer la reglamentación. Bueno, esto es lo mismo. Yo quiero destacar el papel de una mujer, justo que estamos, mira, 2 días del Día Internacional de la Mujer, lo dijo, no lo digo yo, lo dijo el secretario Guterres, que elogió en todos lados la ambición, flexibilidad, la perseverancia y el liderazgo de la dedicación de la embajadora Rena Lee de Singapur, que dijo: damas y caballeros, el barco llegó a la costa, ¿no? Dijo el sábado a la noche, porque la verdad que fue un acuerdo que tuvo una prolongada ovación en pie en la sala de reuniones, todo el mundo lo aplaudió cuando se cerró el acuerdo, porque esto era algo que, viste, no parecía que no llegaba nunca.
Y ahora, como vos me decías, me preguntabas, las delegaciones se tienen que volver a reunir más adelante para ver cómo adoptan formalmente el texto en el marco de cada reglamentación de cada país. No todos los países tienen costa, los que tienen costa no todos tienen la misma extensión de costa, no todos tienen los mismos recursos, o como decimos ahora los ecólogos, bienes ambientales, porque hablar de recurso natural parecería que la tierra tiene algo que es inagotable, ¿no? Y no es así, hasta los recursos naturales renovables tienen su renovabilidad muy acotada en este contexto de crisis mundial. Entonces, cada singularidad se va a tratar en el marco de lo que cada país necesita, y bueno, Guterres agradeció mucho y reconoció el apoyo de las organizaciones no gubernamentales sin las cuales no se hubiera podido, o sea, la sociedad civil fue la que impulsó. O sea, es que estos acuerdos empiezan de abajo para arriba, y acá en la Argentina hubo varias organizaciones que lo impulsaron, entre ellas las que me estoy acordando ahora, Fundación Vida Silvestre, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, otra organización que se puso ad hoc, que se llama 30 por 30, por este tema del 30% en el 2030. También las instituciones académicas, o sea, la Universidad de Buenos Aires, donde yo trabajo también, y la comunidad científica, el CONICET. O sea, realmente fue un esfuerzo multilateral, ¿no? Sí. Entonces, Guterres exigió y aseveró y pidió y suplicó que sigan trabajando para asegurar un océano más saludable, más resistente, más productivo, y que pueda beneficiar a las generaciones de ahora y las futuras, porque tanto Guterres, que es un hombre grande, como yo, que tengo 65 años, no vamos a ver esto cuando llegue el colapso, pero uno lo hace por las generaciones venideras, por la generación de tu edad, de la generación de mis hijos, de mis nietos, de mis alumnos, ¿viste? Yo siento que es una obligación moral ocuparme de estas cosas. Así que por eso te agradezco tanto la entrevista, porque esto es algo que se tiene que conocer y bueno, por ahí apareció chiquitito, viste, en un recuadrito en algunos medios gráficos. Sí, tal cual. Pero, a ver, como para también completar la idea, ¿qué tipo de cambios van a tener que generarse, Irene, de aquí en adelante, como para quien no conoce demasiado, diga, bueno, de esta forma se va a buscar conservar el ambiente? Por ejemplo, ¿se va a limitar la pesca? ¿Qué es lo que va a cambiar? Sí, mira, por ejemplo, hay una gran empresa, digamos, que uno la asocia a los autos o a los vehículos en general, pero también hace barcos gigantescos con toda la tecnología, que es Mitsubishi. Mitsubishi es una empresa que hace unos barcos tremendos que tienen toda la tecnología como para capturar hasta el cardumen más chiquitito, como yo te decía antes, ¿no? Esos barcos no pueden competir con los pescadores artesanales, entonces se va a limitar primero la producción de esos barcos, segundo que esos barcos salgan a la cancha, como se dice habitualmente, o sea, que los boten al mar, que salgan al mar a pescar, porque la verdad es que eso va a destruir, con la cantidad que sacan, va a destruir lo poco que queda. Entonces hay que darle posibilidad a recuperarse. Después hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, acá en la Argentina se estuvo hablando mucho y todavía está en pie el tema de vos sabés, la exploración sísmica, ¿no? Sí. La exploración sísmica en el mar argentino. El mar argentino no es una cuestión de mirar con una larga vista una ballenita, o sea, vos estás largando unas bombas que impactan sobre el fondo y que producen unos estruendos que les producen, en el mejor de los casos, un problema neuroendocrino a todos los cetáceos. Acá tenemos la ballena franca austral, que está protegida, monumento natural, y se pudo recuperar gracias a que los balleneros, se prohibió la caza de ballenas acá, ¿entendés? O sea, en la época de los balleneros no había quedado nada. Entonces, esto no es que no se va a poder recuperar, se va a poder recuperar. Yo acá quiero aclarar que el mar se puede recuperar para frenar un poco la ansiedad que tiene la gente joven, pero todo depende de esa limitación que se le haga a estas grandes empresas con estos tremendos barcos. Por ejemplo, una de las cosas que ahora sí se está vigilando mucho, que se les prohibió absolutamente, era que tuvieran. Imagínate lo grande que tenían una plataforma para que los helicópteros o los aviones chicos pudieran desembarcar pudieran aterrizar en el barco, ¿no? Amenizar, pero sería arriba del barco, porque o sea que tenían toda una plataforma como una pista de aterrizaje. Bueno, ahora ya los vuelos para detectar cardúmenes ya no se pueden hacer más, están prohibidos. Eso fue a partir del desastre que se hizo con la pesca del atún. Los atunes están en todas las distintas especies de atún, están en peligro de extinción. El atún verdadero, ¿no? El atún rojo del Mediterráneo, el atún de la aleta, lo que se llama bluefin, de la aleta azul,
ese es el atún verdadero, porque lo que nosotros llamamos atún acá, que compramos en la latita, no es atún, es un pez más chico, bastante parecido en la forma, que se llama bonito. Si fuera atún costaría 10 veces más de lo que cuesta una latita acá, claro, ¿no? Pero lo llaman así porque, bueno, cuando vinieron los pescadores inmigrantes, fue el nombre más parecido que encontraron y quedó ese nombre vulgar. Pero si vos te fijas el nombre del género y la especie, es distinto. Bueno, hay que empezar a limitar a esa gente, ¿viste? Y proteger a los pescadores artesanales que viven de eso, y para que no sigan migrando, porque si no, varios de las migraciones que se producen en Europa, hacia Europa, por el Mediterráneo, viste que encuentran cada tanto la prefectura y la policía de marina, que viste que encuentran los barcos de la gente de los permanentemente, ¿no? de los africanos que quieren llegar a Europa, son gente que se dedicaba a la pesca y que ahora no tiene manera de sobrevivir. O sea, no tienen cómo alimentar a la familia, entonces no tienen nada que perder y se lanzan al mar y en balsas muy precarias, muchos mueren, otros son capturados en el mejor de los casos por la prefectura, por la marina y son deportados, pero esto es algo de nunca terminar. Yo vi un documental hace poco que me llamó mucho la atención y es verdad que uno de los digamos, dirigentes de uno de los países africanos decían, quieren a nuestros recursos pero no quieren a nuestra gente porque somos negros, ¿no? Se refería a la África subsahariana porque todo lo que está debajo al sur del Sahara es la que se llama la África negra, ¿no? Sí. De etnia, de piel negra. En cambio, hacia arriba del Sahara, Libia, Marruecos, todos esos países, Egipto, son gente blanca, ¿no? Y la verdad es que tiene razón lo que dice, ¿no? No, es tremendo. Y uno de los peores, digamos, de las peores cosas que se hizo fue la pesca de arrastre. O sea, hay unas redes que te rompen hasta los corales, te rompe todo lo que tardó. Los arrecifes de coral prestan un servicio ecosistémico tan importante como una selva o como un bosque. Y estas redes de arrastre los hacen pedazos, ¿viste? Cuando pasan. Entonces, ahora la Unión Europea limitó absolutamente la pesca de arrastre para poder proteger la biodiversidad de los fondos marinos. Sí. Porque hacen cualquier cosa. Y esperemos que esto se implemente pronto y podamos de alguna forma devolverle al océano tantas cosas que se le arrancó, que se dañó y que, bueno, se pueda regular, aunque, bueno, lamentablemente sabemos que aún con todos estos pactos, tratados internacionales en plena vigencia, hay personas, sectores o áreas que lo violan igualmente, países que permiten que esto suceda, así que bueno, trabajo siempre hay para adelante, así que bueno, pero lo importante es saber... En eso estamos, sí, sobre estos países y también nosotros los que nos dedicamos a los temas de ciencia en las áreas ambientales, ¿no? Yo les pido que googleen a Rena Lee, así como suena, Rena como es el nombre y Lee como los pantalones Lee, ¿no? Para que vean lo que ella dijo y también quiero hacer énfasis en el papel de muchas actrices grandes que no lo hacen por ellas, lo hacen por sus descendientes. Por ejemplo, Jane Fonda fue una actriz grande, una mujer que tiene más de 80 años, sí, que fue una de las principales activistas del acuerdo, ¿no? Si te fijas un poco en los medios vas a ver una foto de Reuters que dio vuelta al mundo. Ahora te la voy a mandar por WhatsApp, Gastón, bueno, de Jane Fonda, que fue una de las que más impulsó, un gran activista ambiental. Y bueno, esta gente, estas personalidades aprovechan la prensa que tienen, porque son gente famosa, para hacer conocer lo que ellos creen que es un derecho de los países del mundo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Así que bueno, celebramos el que se haya acordado conservar y proteger los océanos. Ahora vamos para que esto se cumpla, se implemente y se vuelva realidad en cada uno de los países miembros que han firmado y así poder darle protección a este espacio del cual, claro, uno lo ve lejos en nuestro caso y dirá, ¿qué me influirá? Pero bueno, tiene mucho que ver con la vida de nuestro planeta. Así que, Irene, muchísimas gracias por estos minutos, por la información y gracias por ponernos al tanto de algo que ha pasado totalmente desapercibido en la prensa en general. Gracias a vos, Gastón, y a toda tu producción, que son un amor. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, Irene, y hasta la próxima. Hasta la próxima, que esperemos que no pase mucho. Hasta cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, así conversábamos con Irene Weiss, bióloga, ecóloga y especialista en evaluación de impactos ambientales, además divulgadora científica. Tiene muy buenos libros, Irene. Búsquenla en redes sociales, libros que tienen que ver con temas relacionados a biología, ambiente y demás. Muy, muy buenos, así que van a poder aprender un montonazo también, además de lo que nos acaba de contar sobre este tratado que busca poder conservar los océanos. Sí.